Que Dios nos bendiga a todos nuevamente. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Gracias a Dios que nos concede la gracia de la vida y la bendición de poder meditar en su palabra en este día. Hay muchas personas que ya no amanecieron el día de hoy, ya no tienen el privilegio de estar vivos. Algunos otros están vivos pero no están conscientes. Algunos están tal vez conscientes pero en alguna cama de hospital, imposibilitados de reunirse y de adorar a Dios como lo hacemos hoy nosotros. Algunos otros tal vez por sus crímenes estarán prisioneros. Otros por culpa de otros criminales estarán tal vez secuestrados. Pero nosotros por la gracia de Dios estamos aquí hoy vivos, estamos sanos y con la libertad de poder adorar a nuestro Dios. Aprovechemos pues esa oportunidad y esa bendición y ese privilegio que tenemos de parte de Dios. El día de hoy empezamos con una serie de lecciones titulada Conozca la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo porque es de Cristo. Fíjese, Romanos 16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Así que todas las iglesias, obviamente que tienen el patrón bíblico, que están organizadas de la forma bíblica, que fueron establecidas por Cristo, compradas con su sangre preciosa, son la iglesia de Cristo o las iglesias de Cristo en diferente ubicación geográfica. Y la iglesia de Cristo porque fue Cristo quien dijo: sobre esta roca, es decir, sobre esta confesión que tú, Pedro, has hecho, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, sobre esa verdad, con base en ello, yo edificaré, yo estableceré mi iglesia. Así que es la iglesia de Cristo. Conozca la iglesia de Cristo. Es la serie de lecciones que estaremos viendo. El día de hoy veremos que la iglesia fue profetizada por los profetas. En sí nos enfocaremos en una sola profecía, que es la profecía de Isaías capítulo 2, los versículos del 1 en delante. Sin embargo, quiero que usted sepa que incluso antes de ser profetizada, la iglesia ya existía en el plan eterno de Dios. Acompáñame por favor a leer lo que la carta de los Efesios en el capítulo 3, versículo 10 y específicamente el 11 nos dice. Fíjese usted lo que está escrito. Carta de los Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que tenemos que entender que la iglesia siempre fue el plan original de Dios. Siempre fue el plan A. Dios ya sabía de antemano que el hombre pecaría. Dios ya sabía de antemano que enviaría a su Hijo Jesús como el Salvador del mundo. Y Dios ya sabía que Cristo iba a edificar su iglesia. Siempre fue ese el plan de Dios. No es que el plan de Dios fuera alterado por Satanás o por el engaño del pecado en el principio en el huerto del Edén y luego que Dios tuvo que hacer modificaciones. No. Siempre en el plan de Dios, desde la eternidad, en la mente de Dios estaba el establecer su iglesia. Bien, con eso en mente vayamos a la carta a Isaías capítulo 2. Dios, sabiendo que era parte del plan eterno de Dios que la iglesia sería establecida, Dios comenzó a anunciar su iglesia. Y esa iglesia va a ser establecida 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús en el día de Pentecostés o en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Pero mientras tanto, aquí en Isaías capítulo 2 se nos profetiza eso. Fíjese lo que la palabra de Dios nos dice, para que usted vaya conociendo la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de la cual usted lee en la Biblia, que son añadidas a ellas los salvos. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que había sido planeada por Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál iglesia? La iglesia que, como lo veremos hoy, fue profetizada por los profetas. Isaías pues capítulo 2. La escritura nos dice lo siguiente. Ponga mucha atención.
Leamos juntos. Yo leeré en voz alta y usted me seguirá la lectura. Isaías capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá. Así que es una profecía. Y fíjese bien que es una seguridad. No es quizás, no es tal vez, no es depende de las circunstancias, sino que con el conocimiento anticipado de Dios, porque Dios es eterno, porque Dios es omnisciente y porque ya estaba en los planes de Dios, Dios le revela a Isaías e Isaías escribe: acontecerá, de la manera que Dios lo había planeado, de la manera que Dios lo había diseñado. Por eso dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo es ese momento? ¿Cuándo es lo postrero de los tiempos? No está hablando del fin del mundo. Está hablando de la dispensación cristiana. Dice la Escritura en la segunda carta a Timoteo capítulo 2. Vayamos allá. No pierda Isaías porque es nuestro texto base. Pero en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, la Biblia dice lo siguiente. Note usted que está escrito. Note usted qué dice Dios. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa expresión, que usa bien, significa que traza bien, que traza con precisión la palabra de Dios. Pues bien, los trazos que se le deben hacer a la palabra de Dios son los siguientes. Número 1, dispensación patriarcal. Ustedes ya lo saben, que es desde la creación y el huerto del Edén hasta la salida de Egipto. Número 2, la dispensación mosaica, que es desde la ley en el Sinaí, cuando Dios la da a Moisés para el pueblo de Israel exclusivamente, hasta que Jesucristo clava con ella y la deja clavada en la cruz. Él resucitó, pero la ley ahí llegó a su final. Y luego, la dispensación cristiana. La dispensación cristiana se conoce como los últimos días, se conoce como lo postrero de los tiempos, o también como los postreros días, o como los postreros tiempos. Entonces, cuando dice ahí el profeta Isaías, acontecerá en lo postrero de los tiempos, lo que está diciendo es acontecerá en la última dispensación de tiempo, que es desde el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, hasta su segunda venida. Fíjese, vamos a ver algunos pasajes donde se nos especifica que los hermanos en el primer siglo ya estaban en los últimos tiempos, ya estaban en los últimos días. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, la palabra de Dios dice así en los versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 al 2. Lea juntamente conmigo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ahí está una dispensación de tiempo, por los profetas, ahí está otra dispensación de tiempo. Ahí se está trazando la escritura con precisión. En estos, subraye eso, no en su Biblia, en su mente, en su corazón, en estos postreros días, ¿se fija? La dispensación de los padres, la dispensación patriarcal, cuando Dios habló por los profetas, y en estos postreros días, 3 dispensaciones de tiempo. Por cierto, dice el escritor, ya estamos en esos postreros días, ya estamos en esos últimos días, es decir, ya estamos en esa última dispensación de tiempo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También, si usted me acompaña en la primera carta a los Corintios, capítulo 10,
haciendo alusión el apóstol Pablo a lo escrito en las primeras dos dispensaciones, dice en el versículo 6, primera carta a los Corintios capítulo 10 y versículo 6, mas estas cosas sucedieron, o sea, las que fueron escritas en el Antiguo Testamento, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora note usted lo que dice en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, los postreros días, los postreros tiempos. ¿Cuándo dio inicio exactamente esos postreros días o esos postreros tiempos? Vamos a leer dos pasajes. Uno de ellos está en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Cuando en el día de Pentecostés la gente pensaba, en el versículo 12, ¿qué quiere decir esto? Y mientras otros burlándose decían, están llenos de mosto, dice el versículo 14 de Hechos 2, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, hasta ahí. Esto es lo dicho. Ahora, en este día, en este momento, esto que ustedes preguntan, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto es lo que dijo el profeta. Y en los postreros días. Es decir, en este momento se acaba de cumplir esa profecía. Así que, de manera similar, en el libro de Hechos, en el libro de Isaías, en el capítulo 2, dice, acontecerá en los postreros días. ¿Cuándo en los postreros días? En la última dispensación de tiempo, en los fines de los siglos, en los últimos días, en lo postrero de los tiempos, es decir, en la dispensación cristiana. Acompáñenme por favor un poquito más adelante. También en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 15. Este pasaje tenemos que recordarlo, porque este pasaje nos recuerda cuándo dio principio la era cristiana, cuándo dio principio la dispensación final. Fíjese, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro, haciendo alusión al día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, dice, ahora que estuvimos allá, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también sobre nosotros al principio. Así que Pedro mismo está identificando, y lo hace inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que en el día de Pentecostés, que siguió la resurrección de Jesús, como el principio, como el comienzo. ¿El comienzo de qué? Ya estamos en los postreros días, ya estamos en los postreros tiempos. Ese día comenzó. Así que estamos en la dispensación final, estamos en la dispensación cristiana, que es desde la fiesta de Pentecostés que siguió la resurrección de Jesús hasta que Él venga y sea el fin de los tiempos. Bien, regresando a Isaías capítulo 2. Recuerde que estamos viendo, o el tema es la iglesia profetizada por los profetas. Ya vimos cuándo, ya vimos en qué momento iba a acontecer la profecía, en lo postrero de los tiempos. Y ese día, fíjense la descripción que se da. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes,
y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Así que ese día, cuando el Espíritu Santo descendiera, cuando la iglesia fuera establecida, cuando fuera el comienzo de la dispensación cristiana, iba a hacer ese suceso en Jerusalén y estaría reunida gente de todos los pueblos. Volvamos a Isaías capítulo 2 para que nos demos cuenta del cumplimiento de esto. Dice la palabra de Dios, pues, en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, es decir, Matías con los 11, porque eso es lo que dice el versículo anterior, los 12 apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Ese es el lugar.